infiltración y la tasa de infiltración aumenta, ¿no? En épocas de sequía, incluso llega a el límite de contracción, ¿no? Uno de los límites de Atterberg. Entonces, ahí en ese punto, sí, digamos, se empieza a secar mucho el suelo, ¿no? Y deja de ser fértil incluso. Entonces, aquí sí había que considerar la infiltración. El almacenamiento subsuperficial, si bien no es una variable hidrológica, también es crítico, ¿no? Para una sequía. La granulometría va inmerso dentro de la componente de infiltración, entonces no se tendría que considerar, ¿no? La evapotranspiración, sí, es fundamental, ¿no? La evapotranspiración se vuelve una variable crítica en estudios de sequía, ¿no? Entonces, esas serán, digamos, las respuestas. Ahora, para este otro, digamos, inundación, que es relativamente igual a un estudio de crecidas, ¿no? Precipitación máxima en 24 horas, aquí sí se consideraba. Infiltración también se considera por el hecho de que no se sabe cuándo se va a dar el evento extremo, ¿no? Ustedes saben que para que yo considere a la variable de infiltración como una componente principal en un evento extremo, tiene que haber llovido 5 días antecedentes, ¿no? Lo que se llama el criterio de humedad antecedente del suelo. Caudales históricos de la cuenca. Esto también es importante, ¿no? Porque a través de los caudales históricos yo voy a poder luego evaluar cuál es el potencial de crecida que tiene la cuenca e incluso inferir los periodos de retorno observados, ¿no? Granulometría, ya les he dicho, dentro de infiltración, ¿no? Almacenamiento subsuperficial, en este caso ya no es tan crítico, entonces no es tan necesario considerarlo. Y caudales unitarios es una variable que no existe, no está inventado. Eso en cuanto a estudio hidrológico, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta o algo que quisieran aclarar. Los conceptos, ¿no? Poco a poco. Ahora, esta última pregunta sí estaba más referido a cambio climático. ¿Por qué? Porque en cambio climático nosotros hemos dicho de que se va a alterar, ¿no? Se está alterando el clima, ¿no? Eso es lo que se entiende inicialmente por cambio climático, ¿no? Entonces, se escucha, ¿no? En las noticias, en internet, en todo lado suena, ¿no? Cambio climático, todos repiten como loritos, pero muchas veces no se profundiza mucho en lo que es realmente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se está hablando de gases de efecto invernadero, de cambio climático, de aerosoles y de variabilidad climática, ¿no? 4 conceptos que son distintos, pero que muchas veces se confunden entre sí, ¿no? Variabilidad se confunde con cambio climático y los gases se confunden con los aerosoles. Los aerosoles son sólidos que están suspendidos en el aire, no son gases, ¿ya? Entonces son muy chiquititos, no se los ve generalmente, ¿no? Y la presencia de estos indica que la atmósfera, eh, digamos, se puede enfriar, ¿ya? Tiene el potencial de enfriamiento un aerosol. Por el contrario, un gas de efecto invernadero es un gas, como su nombre indica, y su presencia en la atmósfera indica calentamiento. ¿Ya? Esa es la diferencia. Este calienta, este enfría. Ahora, cambio climático y variabilidad climática, ¿no? Cambio climático es irreversible. O sea, una vez que cambia el clima, ya no vuelve a su estado anterior. Bueno, por lo menos no vuelve en mucho tiempo, ¿no? Puede volver a su estado anterior pasados 20.000, 30.000 años, ¿no? Pero no va a volver en un tiempo, digamos, perceptible por los humanos, ¿no? En cambio, variabilidad climática es una alteración que existe en la atmósfera, pero que vuelve a su estado original poco tiempo después. Por ejemplo, está lloviendo ahorita, ¿no? Está lloviznando en La Paz, ¿no? Pero de aquí a media hora quizá ya deje de llover. Entonces, esa pequeña lluvia que ha habido se debe a la variabilidad climática, ¿no? No al cambio climático. El hecho de que llueva en conjunto mucho más, eso sí se puede deber a cambio climático, ¿ya? Entonces, ese es, digamos, a mí me va a dar una idea del nivel, digamos, que ahorita que tienen, o por lo menos qué conceptos tienen para que yo pueda ir deteniéndome más y más en los conceptitos que estamos viendo, ¿ya? A lo que he visto, digamos, están en un nivel regular, digamos, en conocimientos de cambio climático, ¿no? Entonces yo voy a tratar de explicarles lo más sencillo posible, ¿ya? Entonces, esto o esta presentación forma parte, digamos, del curso de hidrología de la nueva generación de estudios de la carrera, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a trabajar el background, ¿no? O sea, el conocimiento previo que tendrían que tener y luego ya vamos a empezar a abordar los estudios hidrológicos, ¿no? Esta parte lo vamos a hacer el día de mañana, ¿ya? Entonces,
Ahora vamos a hablar de lo que es el cambio climático, sus consecuencias principales que tiene a nivel global y las consecuencias específicas que tiene para nuestro país. ¿Ya? Y luego vamos a revisitar un poquito la hidrología superficial, que es, digamos, la base para que yo pueda luego hacer estudios hidrológicos con enfoque en cambio climático. Ahora, en la hidrología superficial, así tal cual se lleva en la carrera o quizá han visto en otras partes, se divide, digamos, en varios capítulos, ¿no? Pero se los puede ir agrupando en el estudio de variables hidrológicas y en los tipos de estudio que se hace, ¿no? También yo considero los almacenamientos que hay en cada nivel de la atmósfera y de la Tierra, ¿no? Y por último, yo con todo esto tengo que generar escorrentías, ¿no? Que es el fin último, por lo general, de la ingeniería civil, ¿no? Saber cuánto caudal va a generar, ¿no? Eso es lo que siempre estamos buscando con la hidrología, por lo menos los ingenieros civiles, ¿no? ¿Cuál va a ser el caudal? ¿Cuál es el caudal de diseño? ¿Cuál es el caudal de verificación? ¿No ve? Para cualquier obra civil o para cualquier tipo de sistema que se esté diseñando o rediseñando o monitoreando. Ya, entonces vamos a partir del ciclo hidrológico, ¿no? Siempre se parte del ciclo hidrológico, ¿no? Entonces hemos hablado de variables hidrológicas, ¿no? Las variables hidrológicas son todos los flujos que hay en este diagrama de cajas y flechas que hay del ciclo hidrológico, ¿no? Empezando siempre hay agua en la atmósfera, ¿no? Pero el flujo de este almacenamiento a este otro es precipitación, ¿no? Entonces cada una de estas flechas a mí me va a representar una variable hidrológica, ¿no? Ahora, en función del estudio hidrológico que yo quiera hacer, voy a considerar más o menos de estas flechas, ¿no? Si yo estuviera haciendo un estudio súper sofisticado con todos los equipos y recursos del universo, sí podría medir todas estas variables o todas estas flechas que generan la interacción en el ciclo hidrológico. Sin embargo, por temas de dinero, de costos, de tiempo, no siempre se puede hacer eso, ¿no? De hecho, es casi imposible. Lo que se hace entonces es agarrar a las variables más importantes, que por lo general son la precipitación, la infiltración y la escorrentía superficial, y trabajar con esas tres, ¿no? Eso es lo que se hace en la hidrología tradicional. Para un estudio de crecidas, para un estudio de sequías, tengo que considerar otras cosas más, ¿no ve? Tengo que considerar, como hemos dicho, la evapotranspiración, ¿no? Que es la combinación de la evaporación y de la transpiración, ¿no? Esos dos más tengo que agarrar. Y en muchos casos tengo que considerar hasta la recarga, ¿no? Cuando mi agua subsuperficial que está aquí se vacía, tengo que considerar hasta el nivel subterráneo, ¿no? Porque estoy analizando una sequía, ¿ya? Entonces, ese es, digamos, lo más elemental que tenemos del ciclo hidrológico, ¿ya? Ahora, los estudios hidrológicos, como estábamos mencionando, parten de datos hidroclimáticos para generar la variable de escorrentía, ¿no? Estos datos hidroclimáticos con los cuales yo trabajo van a ser la precipitación, ¿no? Siempre empezamos con la precipitación, independientemente si esta es precipitación máxima en 24 horas o precipitación total anual o precipitación promedio, ¿no? Para estudios de cambio climático hay que considerar toda la vida precipitación y además hay que considerar temperatura, ¿no? Aquí vamos a poner ya la temperatura como variable inicial. Entonces, con estas dos variables es que se empieza a construir un estudio hidrológico, ¿ya? Ahora, dentro de la ingeniería civil, por lo general se tienen eh, distintos parámetros que se calculan cuando yo hago un estudio hidrológico. Lo que hemos hablado es que principalmente se estudian los caudales, ¿no ve? Pero también se calculan volúmenes, áreas y alturas, ¿no? Pero estos llegan a ser productos derivados del caudal y de la topografía de la cuenca, digamos, o de la parcela o del sector que yo esté estudiando, ¿no ve? Entonces, vamos a analizar sobre todo caudales y luego vamos a ir viendo si se puede derivar esto o no, ¿no? Y todo esto luego se agrupa en un conjunto de documentos que se llama el estudio hidrológico, ¿no ve? Ahora, hemos dicho que los
estudios hidrológicos parten de datos hidroclimáticos. ¿No ve? Estos datos hidroclimáticos, por lo general, son series temporales, ¿no? Ahora, ¿qué es una serie temporal? Como bien menciona aquí, dice, es una sucesión de datos medidos en un momento y ordenados cronológicamente. O sea, quiere decir aquí que a diferencia de la estadística tradicional que se hace, por ejemplo, si yo agarro una probeta de hormigón y mido su resistencia, digamos, para unas 10 probetas, ¿no? Voy a romper 10 probetas a compresión. A mí, al final luego de haber roto esas 10 probetas, no me interesa el orden en el cual yo las he roto, ¿no? En cambio, aquí sí me interesa el orden, ¿no? Los datos que se toman en 1970 tienen que ir antes de los datos que se toman en 1971, sí o sí. ¿Por qué? Porque el orden aquí sí importa. ¿Y por qué nos importa aquí el orden? Porque el hecho de que en este año haya llovido más que en este otro año puede significar que este año ha influenciado para que este otro año sea más seco o sea más lluvioso, ¿no? A ese fenómeno de que el pasado pueda a mí interferir con mis resultados o que tenga una implicancia directa en los resultados que yo estoy observando, estadísticamente se le llama como autocorrelación, ¿ya? Entonces, muchos de los datos en hidrología y datos climáticos en general presentan esta componente de autocorrelación. Entonces, por eso es que yo tengo que ordenar estos datos, ¿ya? A ver, cachito. Entonces, a ver, aquí yo les voy a hablar de esta partecita de las series temporales también, ¿ya? A ver. Entonces, las series temporales quizá han visto ya graficadas de muchas formas, ¿no? Han debido ver de esta forma, ¿no? Expresada como ruido, por lo general, pero también se la expresa así, lo ven como una tendencia, ¿no? Y muchas veces se la grafica así, ¿no? Van a ver muchos gráficos así, ¿no? Y esos garabatitos son series temporales, ¿no? Toda la vida en el eje X está representado el tiempo, ¿no? Ahora, estas series temporales tienen componentes. ¿Y por qué nos interesan las componentes? Porque a partir de estas componentes yo voy a inferir si esta serie temporal es estacionaria o es no estacionaria, ¿no? Y eso a mí luego me va a permitir hacer una modelación hidrológica, porque yo no puedo modelar tradicionalmente datos para series que sean no estacionarias. Eso no se puede hacer. En cambio climático sí se puede hacer, pero tradicionalmente no. Ya, a ver, entonces aquí, cachito, creo que quieren conectarse. Entonces, como les estaba comentando, ¿no? Las series temporales tienen componentes, ¿no? Y estas componentes son estas. Tendencia, ¿no? Que la tendencia puede ser ascendente o descendente. Variación, que puede ser mucha o poca, ¿no? Estacionalidad, oscilación y saltos. Ahorita vamos a ver a qué se refiere cada una de estas, ¿ya? Empezaremos a ver por la tendencia. Aquí hay una gráfica. Claramente se ve que en promedio los datos están subiendo, ¿no? Eso quiere decir que hay una tendencia positiva, una tendencia ascendente. Esta tendencia yo la puedo representar con una regresión lineal, ¿no? Diciendo de que a medida de que pasa el tiempo, los valores en promedio están aumentando, ¿no? Eso es una tendencia. Y muchas series temporales presentan esta componente. Otra componente que se tiene es la variación, ¿no? La variación siempre tienen que asociarlo ustedes a la varianza, ¿no? La varianza. La varianza, ¿qué quiere decir? Me está midiendo la distancia que hay entre dos puntos consecutivos, ¿no? A ver, si nos acercamos un poquito a este gráfico, por ejemplo, podemos ver de que al inicio de la serie temporal no hay mucha varianza, ¿no? No hay mucha variabilidad porque los datos no varían mucho entre sí. Sin embargo, a medida de que pasa el tiempo, podemos percatarnos que la varianza aumenta abismalmente, ¿no ve? Entonces, estos datos, miren de acá arriba, son muy distintos a los datos que están aquí abajo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la varianza está cambiando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, este conjunto de datos es un conjunto de datos no estacionario, no uniforme, ¿ya?
Entonces, esas dos son las principales, ¿no? Ahora, existe la componente de estacionalidad. La estacionalidad va referido a, por ejemplo, cuán recurrentes son los picos y los valles. A ver, supongamos que esta serie de datos representa las ventas, digamos, cada fin de semana, ¿no? Cada fin de semana. Digamos que yo vendo comida, ¿no? Entonces yo sé que cada sábado y cada domingo los picos van a ser grandes porque yo tengo más pedidos, ¿no? Entonces ahí hay una estacionalidad, ¿no? Esa estacionalidad es semanal, porque cada semana, cada domingo, cada sábado me compran más cosas a mí, ¿no? En la hidrología, por lo general, esto se ve representado cuando analizamos datos mensuales, ¿no? Por ejemplo, sabemos que cada año sagrado va a llover en enero, en febrero y en diciembre, ¿no? Entonces podemos decir de que la estación más fuerte de lluvias está en esos meses, ¿no? Entonces ahí hay una estacionalidad. ¿Cuál es la diferencia con la ciclicidad y la oscilación? ¿No? Esto es predecible. La estacionalidad se puede predecir. Yo sé que cada enero voy a tener un pico de precipitaciones, ¿no? Pero la ciclicidad también me va a representar cambios, pero estos no son predecibles. O sea, yo no puedo saber cuándo voy a tener un pico máximo, ¿no? Es como si, digamos, yo dijera, ya va a llover, ¿no? Va a llover, pero en enero, ¿no? Estoy esperando que llueva en enero, pero de la nada hay un pico en mayo o un pico en octubre. Así, de la nada, ¿no? ¿Eso a qué se debe? Es una componente de oscilación. Por algo ha llovido en esa oportunidad que no estaba previsto, ¿no? Y ese algo muchas veces no se puede explicar, pero está presente en los datos, ¿no? Y son datos bien tomados, bien registrados. Entonces, ese dato a mí puede hacer de que mi conjunto de datos sea ya inutilizable, ¿no? A menos de que yo haga un tratamiento y extraiga ese dato para que no me cause más interferencia, ¿ya? Entonces, esas son las series temporales, ¿no veo? Ahora, yo les estaba diciendo, a ver, ¿por qué yo tengo que realizar este tipo de estudios, no? ¿Por qué es que a mí me interesa eso? En realidad, yo, para cualquier estudio hidrológico tradicional, necesito que mis datos sean homogéneos y consistentes, ¿no? Estas dos palabritas que quizá hayan visto en la materia, ¿no? Homogéneo quiere decir de que estos datos que yo estoy obteniendo provengan del mismo sistema de toma de datos, ¿no? Es decir, que sea un sistema que no cambia en el tiempo, ¿ya? Pónganse que ustedes van a medir la lluvia, ¿no? En su patio y agarran un pluviómetro y lo ponen ahí al medio de su patio y lo van a medir durante muchos días, ¿no? Durante muchos años. Y nunca van a cambiar ese pluviómetro. Ese pluviómetro que está en ese patio nunca se ha movido y está siempre midiendo esos datos. Ese sistema es un sistema estacionario en el tiempo porque no cambia. ¿No ven? En cambio, ¿qué pasa cuando, digamos, yo cambio el equipo, lo modifico, lo llevo a otro lado o incluso lo puedo cambiar de sitio, ¿no? O, digamos, en otra parte de mi casa, estoy alterando los datos, ¿no? Esos datos ya no van a ser homogéneos ni consistentes, ¿no? Entonces, aquí para verlo un poquito más clarito, esto quizá ya lo saben, ¿no? Pero la inconsistencia por lo general está referido a los instrumentos y a los métodos de observación. O sea, el cómo yo mido los datos va a generarme problemas en la consistencia de los datos, ¿no? Y los instrumentos que utilizo. Si un día utilizo un pluviómetro para decir cuánto ha llovido y al día siguiente utilizo otro, estoy generando inconsistencia, ¿no? Si un día una persona va a medir con un cierto procedimiento la lluvia y al día siguiente va otra persona y mide con otro procedimiento, estoy generando inconsistencia, ¿no ve? Por el contrario, cuando hay alteraciones en general en el sistema de toma de datos, se producen las heterogeneidades o la no homogeneidad. Ya, yo les decía, por ejemplo, el sistema cuenca, si es que se altera, me va a generar cambios en la homogeneidad. Y si se altera el clima, también se va a generar esta no homogeneidad o heterogeneidad, ¿no? Y un cachito, si estamos hablando aquí de alteraciones en el clima, ¿esto se está refiriendo a cambio climático? La respuesta es sí, porque
justamente las alteraciones en el clima que se tienen debido a efectos de cambio climático van a generar que mis datos sean no homogéneos toda la vida. Entonces, si para la hidrología tradicional yo necesito datos que sean homogéneos y además que sean consistentes, bajo efectos de cambio climático no puedo utilizar los métodos tradicionales, ¿no? ¿Qué ha pasado? Estoy fregado. Ya no puedo hacer nada, ¿no? Porque el hecho de que yo haga esto y que ignore estos requisitos de inconsistencia y de no homogeneidad que no tiene que haber en una serie de datos, va a generar que mi estudio hidrológico tenga un error muy grande. En términos generales, cuando uno diseña una obra hidráulica, la parte hidráulica tiene hasta el 5% del error, ¿ya? O sea, si yo digo, digamos, esta va a ser la altura de mi represa, a eso tengo que sacarle 5%, digamos, más o menos, y esa va a ser mi margen de error. Pero a este 5% se llega si y solo si el estudio hidrológico tiene hasta un máximo del 20% de error, ¿ya? Y no solo eso, hay que añadirle también el error del estudio de sedimentos, ¿no? Porque, como bien ustedes ya saben, los ríos no solamente llevan agua, llevan sedimentos y llevan nutrientes, ¿no? Y el estudio de sedimentos es otro mundo aparte, y para sedimentos incluso se tiene un poco más de holgura, ¿no? Se dice que se puede tener hasta el 40% de error en sedimentos, ¿no? Ahora, si yo analizo, ¿qué me importa? Digo, mis datos son no homogéneos, pero igual nomás yo hago mi estudio hidrológico, este 20% puede llegar hasta el 40%, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si yo estoy propagando el error? Al final, la obra que yo esté diseñando va a estar mal diseñada, pues. Voy a decir, por ejemplo, que voy a necesitar un puente con una altura de 3 metros cuando en realidad necesitaba, no sé, 5, ¿no? Y eso puede implicar la falla de la estructura, ¿no? O bien puede ser, puede ocasionar la falla, pero también puede ocasionarme, digamos, sobredimensionamiento, ¿no? ¿Qué tal si no necesitaba tanta altura? ¿Qué tal si solamente necesitaba 1,5 metros? Entonces, estoy sobredimensionando, ¿no? Y por lo tanto, también estoy perdiendo dinero, ¿no ve? Entonces, eso siempre hay que considerar, ¿ya? Entonces, es por eso que se trata de utilizar el enfoque de cambio climático para que yo pueda reducir el error del estudio hidrológico, ¿no? Porque bien yo puedo meter todos mis datos al GEC HMS o al cualquier otro programa de hidrología y voy a obtener caudales de diseño, caudales de verificación y demás, pero el error no me lo va a decir el programa, ¿no? Yo tengo que saber como proyectista cuál es el error que estoy manejando. Yo les digo, ¿no? En los estudios reales, estudio que no presenta error es estudio incompleto, estudio de dudosa procedencia. Ya sí o sí tienen que presentar ustedes el error de un estudio hidrológico. Para el diseño hasta de una michi alcantarilla. ¿Ya? Eso. Entonces, recapitulando, hemos dicho, ¿no? Series homogéneas son series que son provistas a partir de un sistema estacionario o permanente, ¿no? Que no varía en el tiempo. ¿Ya? A ver, aquí, por ejemplo, tenemos una estación meteorológica, ¿no? ¿Qué pasa si se va el que siempre mide, ¿no? El operador. Si se va él y se lo lleva todos sus conocimientos, van a traer a alguien nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que siempre pasa? Cuando hay cambio de gobierno, saben que cambian a toda la gente, ¿no? Que trabaja en un lugar. Entonces, si el anterior operador se va, llega uno nuevo y no sabe manejar los equipos, ¿qué me va a generar? Me va a generar inconsistencia en la toma de datos, ¿no ve? En cambio, cuando hablamos de cambio climático, como hemos dicho, ¿no? Se está alterando el sistema atmósfera, ¿no? Entonces eso me va a generar heterogeneidad. Pero ¿qué cosa más me puede generar a mí heterogeneidad? El cambio de uso de suelo. ¿Por qué? Porque, a ver, este es el ejemplito, esta es la pantalla del Windows XP, ¿no? Debe ser familiar para muchos de ustedes. Esto era el 1997, ¿no? Ah, no, el 2002 era, 2002, ¿no? Así un valle verdecito, bien bonito, pero ahora miren cómo está, ¿no? Ha cambiado totalmente el uso de suelo. Esto era una pradera, ahora son cultivos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha cambiado el sistema cuenca. Por lo tanto, los datos que me va a generar la estación meteorológica que está en este mismo punto y que no se ha movido,
van a ser datos también heterogéneos, ¿no? Entonces, aquí se tiene heterogeneidad. A la heterogeneidad se le dice no homogeneidad o no estacionariedad, ¿ya? Entonces, eso es, digamos, lo que se tiene, ¿ya? ¿Y cómo se ven los datos que son inconsistentes y que son homogéneos? Presentan las componentes que les he dicho. Por ejemplo, acá se ve, ¿no? Que el promedio de estos datos aquí está alrededor de 125, ¿no? Pero abruptamente luego sube a 350. Aquí claramente hay una inconsistencia o una heterogeneidad. Y yo tengo que saber inferir cuál es cuál, ¿no? Porque hay cambios en la media y hay cambios en la varianza, ¿no? Entonces, esta es una serie heterogénea. Ahora, esta serie temporal que casi siempre se ve, ¿no? Cuando se habla de cambio climático, se habla de concentraciones de el dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? El gas de efecto invernadero más importante que se tiene. Y van a ver que la serie temporal así va subiendo, ¿no? Aquí, como hemos mencionado al principio, se tiene una tendencia, ¿no? Se tiene una tendencia. Entonces, si se tiene una tendencia, estos datos no son homogéneos, son heterogéneos, ¿no ve? Por mucho de que, digamos, de aquí hasta aquí no haya mucha diferencia, ¿no? Que no haya cambios en la varianza. Aquí sí hay cambios en la media, porque la media de este sector es mucho más grande que la media de este otro sector, ¿ya? Entonces, esa es solamente una recapitulación. Para que yo pueda trabajar con los datos de manera adecuada, tengo que corregirlos, ¿no? Entonces, ahí está la importancia del tratamiento previo de los datos. Y acá yo tengo un conjunto de pruebas que se utilizan por lo general, ¿no? Entonces, estos son algunas pruebas que por lo general detectan y algunas también corrigen, ¿no? Hay algunas que solamente te dicen tus datos son no homogéneos o son heterogéneos, pero no te corrigen ese error, ¿no? De todos estos, el método estrella por excelencia muy conocido es la curva doble acumulada, ¿no? La curva doble acumulada tradicional, ¿no ve? También hay la regresión que se hace, ¿no? Para corregir, pero ojo que la regresión, a diferencia de la curva doble acumulada, solo corrige la consistencia, no corrige la heterogeneidad. El vector regional, que es un método que se está utilizando ampliamente en los últimos años, corrige ambos, ¿no? Consistencia y homogeneidad. Pero para este método hay que tener muchas más estaciones meteorológicas, ¿ya? Entonces, esa es, digamos, una recapitulación a los datos, a las series temporales que siempre se ve, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático. A ver, no sé si tienen alguna otra consulta. Sí. Hola, ¿se me escucha, no? Hola, hola. Sí, te escucho. Sí, te escucho, Ah, te escucho. buenas tardes. Yo tenía una consulta, disculpe, es respecto a lo que nos estaba diciendo de que debemos tomar en cuenta, ¿no? El porcentaje de error cuando se hacen los estudios. Entonces, mi pregunta es si estos datos, bueno, supongo que evidentemente los datos como tal deben cambiar debido al efecto de cambio climático, ¿no es así? O sea, Eh, los valores que deberíamos tomar en cuenta como parte de los errores que se deben asumir. Mira, cuando vos trabajas con cambio climático, lo que se hace es solamente quedarse con las tendencias, ¿no? No hemos llegado a ese punto todavía, ¿no? Pero digamos, te adelanto un poquito. Hemos visto, ¿no? Que hay estas tendencias, ¿no? ¿Ve? Entonces, a ver, todo lo que yo les he dicho ahorita es para estudios, ¿no? Lo que se hace para estudios tradicionales es quitar esta tendencia, ¿no? Yo sé que existe esta tendencia en mis datos. Estos datos van a ser heterogéneos. Lo que hago es quitar esa tendencia y estos datos ya son homogéneos. Con esto sí puedo trabajar con el diseño hidrológico tradicional, ¿no? Ahora, en cambio climático, los datos toditos son así, ¿no? Entonces, si yo quiero trabajar de manera tradicional, los datos los voy a homogeneizar, ¿no? Les voy a quitar esa tendencia y voy a poder trabajar de manera tradicional, ¿no? Ahora, la otra perspectiva que se tiene para el trabajo en cambio climático es trabajar con los datos tal cual están, ¿no? Porque como tú bien mencionabas, el hecho de que yo esté haciendo modificaciones a mis datos va a aumentar el error, va a propagar el error del estudio, ¿no?
En cambio, si yo trabajo con los datos tal cual están, pero con metodologías para cambio climático, ahí no voy a propagar el error, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, pero eso lo vamos a ver mañana más que todo, ¿ya? Ahorita es como les decía, es un repaso de hidrología superficial, una introducción a cambio climático por el momento, ¿no? No sé si está respondida tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. La verdad, la explicación gráfica me aclaró la idea. Ya está bien. Ya. A ver, entonces, ahora vamos a hablar un poquito de cambio climático, ¿ya? Para ello me voy a ayudar con la presentación del Climate Reality Project, ¿ya? Esta presentación no es mía, les diré, ¿ya? Yo formo parte del Climate Reality Project como voluntario, pero las presentaciones son propiedad de ellos, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas, para mi gusto, son un poco alarmistas, ¿no? Entonces, no se lo tomen, digamos, como personal si es que ven así esos números rojos que van a ir apareciendo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a partir del sistema climático, ¿no? Para nosotros la Tierra como tal es un planeta, ¿no? Pero dentro de la Tierra ocurren un montón de fenómenos que hacen y dan origen a nuestro clima, ¿no? Ese conjunto de fenómenos que ocurren en la atmósfera, en la geósfera, en la litosfera, eso es el clima, ¿no? Y ahora, cada una de estas esferas, atmósfera, ¿no? Lo que les decía, litosfera, eh, ¿cómo es esto? Criósfera y los otros que hay, en su conjunto forman el sistema climático, ¿no? Para nosotros, sistema climático suena muy pomposo, ¿no? Pero es el término general que se utiliza. Para nosotros podemos decirle a esto medio ambiente, ¿ya? Esto va a ser para nosotros el medio ambiente, ¿no ve? En general, la Tierra. Entonces, a ver, ¿cómo se da el cambio climático? ¿No? A nosotros nos llega la luz del sol, ¿no? Y no solo la luz, en general nos llega la radiación solar, o sea, todo el conjunto de ondas electromagnéticas que nos bombardean desde el espacio, ¿no ve? El hecho de que la Tierra tenga atmósfera nos facilita a nosotros la existencia, de hecho nos da la existencia, ¿no? Porque el hecho de que no hubiese tenido la Tierra una atmósfera hubiera implicado de que la temperatura promedio de la Tierra sea de menos 18 grados centígrados, ¿no? Gracias a que tenemos atmósfera, se da el efecto invernadero, ¿no? Que hace que la temperatura promedio de la Tierra antes del cambio climático sea alrededor de 20 grados centígrados, lo que hace a nuestro planeta habitable, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando llega este conjunto de ondas electromagnéticas a la atmósfera? La atmósfera absorbe parte de esta radiación, ¿ya? Y la Tierra también absorbe parte de esta radiación, pero una parte también rebota al espacio, ¿ya? Ahora, como estas son ondas electromagnéticas, interactúan con la materia, ¿no? Interactúan con la materia. Y al interactuar con los gases que están en la atmósfera, cambian su longitud de onda, ¿ya? Cambian su longitud de onda. Entonces, lo que nos llega a nosotros como luz, la Tierra lo convierte en calor, ¿ya? Estas ondas electromagnéticas que están medio rojitas representan a ondas del espectro infrarrojo, ¿ya? Ahora, la misma atmósfera retiene parte de esas ondas electromagnéticas con lo que nosotros conocemos como el efecto invernadero, ¿no? Otra parte sí logra escapar de nuevo al espacio, ¿no? La concentración de gases natural de la Tierra hace, digamos, de que cada 10 ondas que llegan, una vuelva a la Tierra y 9 se salgan, ¿no? Eso hace de manera natural la Tierra. ¿Qué es lo que pasa con cambio climático? Como aumenta la concentración del dióxido de carbono, hace de que la capa eh, retenga más radiación infrarroja, ¿ya? Ahora, acá como les digo es un poco alarmista esto, ¿no? Pero nosotros como humanos vamos botando el dióxido de carbono a partir de la combustión, ¿no? Y miren, ese es un número, está en rojo, no es alarmista, pero es un número real, ¿no? 168 millones de toneladas solamente de dióxido de carbono, ¿no? Que es el principal gas de efecto invernadero.
Entonces, ¿cuáles son las fuentes de efecto invernadero o de gases de efecto invernadero que tenemos nosotros los humanos, ¿no? Primero que nada, tenemos nuestra industria, ¿no? La industria que por lo general siempre está generando combustión, ¿no? La producción petrolera, ¿no? Que para extraer petróleo también se tiene que hacer bastante combustión. Todos esos gases que generan son dióxido de carbono y otros que llegan a la atmósfera y amplifican este efecto invernadero, ¿no ve? Ahora, no solamente botan estas industrias o el mismo transporte que utilizamos, no solamente va botando gases de efecto invernadero, también bota aerosoles, como hemos visto, ¿no? Pero muchos de esos aerosoles son muy pesados para ser suspendidos por el viento, ¿no? Por el aire de la atmósfera. Entonces, se vuelven a decantar y solamente generan contaminación, ¿no? Los aerosoles buenos, que podemos decirle entre comillas, son los aerosoles que sí están suspendidos en la atmósfera. ¿Ya? Los aerosoles pesados, que en realidad ya no son aerosoles, se depositan, ¿no? Y mucho de esto, de estas plantas y demás, genera ese tipo de residuos, ¿ya? Ahora, este gráfico, la combustión genera este aumento que se tiene en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Y nosotros somos culpables de eso. Todo el día estamos utilizando. Ahorita ustedes están en su celular, en su computadora, y esa computadora necesita energía, ¿no? Y esa energía proviene de algún lado, ¿no? Y por lo general, en muchas partes de Bolivia, proviene de la combustión, ¿no? De energía de combustión. O sea, el gas que tenemos nosotros los bolivianos, por lo general lo quemamos y esa energía que genera esa combustión lo volvemos electricidad en muchas partes de Bolivia, ¿no? En La Paz, no. En La Paz se utiliza energía hidroeléctrica, ¿no? De las centrales de Songo. Entonces, nuestra energía, digamos, es un poco más limpia, ¿no? Pero el resto de Bolivia sí contamina solamente por el hecho de utilizar energía eléctrica, ¿no? Ahora imagínense las industrias, ¿no? Imagínense todo el autotransporte, ¿no? Porque han visto ustedes los cacharros que todavía circulan en las ciudades, ¿no? Son micros de hace años, ¿no? 30 años atrás, que su combustión es incluso más contaminante que los vehículos modernos, ¿no? Ahora, aquí hay un dato interesante, ¿no? Dice, la energía atrapada por la contaminación causada en la humanidad que provoca el calentamiento global actualmente equivale a una explosión de 600,000 bombas atómicas cada día, ¿no? Todos los días. O sea, se está refiriendo a esta explosión que ocurre todos los días, ¿no? O 600,000 veces. Entonces, es alarmante esto, ¿no? Del cambio climático. Yo les digo, es complicado, ¿no? Nosotros no podemos dejar de depender, digamos, de lo que ya tenemos, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo mi computadora ahí, no, por miedo al cambio climático ya no voy a utilizar, no, ¿no ve? O por miedo al cambio climático ya no voy a cocinar porque estoy combustionando metano, ¿no ve? Porque el gas natural que nos llega es metano, ¿no? Es metano y butano. Y eso genera dióxido de carbono también en la atmósfera. Entonces nosotros tenemos que saber reconocer de que hay que limitarnos, pero tampoco podemos detenernos, ¿no? No podemos cambiar tan abruptamente, esa es una utopía, ¿no? No podemos llegar a ese punto por el momento, ¿ya? Entonces, aquí ya vamos a hacer una introducción un poco más sutil, ¿no? Eso lo que les he mostrado, esa animación más que todo es para ver la radiación, ¿no? Cómo nos llega a nosotros la energía del sol. Esa energía del sol a nosotros nos genera lo que se llama la circulación atmosférica, ¿ya? La circulación atmosférica es cómo se mueve el aire alrededor del planeta, ¿ya? Y eso hay que saberlo porque es justamente los cambios en estos vientos que generan o las consecuencias, mejor dicho, de los cambios en la dirección de estos vientos es lo que genera lo que percibimos del cambio climático acá, ¿no? En Bolivia o en el suelo, pónganle sobre la tierra, ¿no? Miren, la atmósfera se divide por lo general en tres capas, ¿no? En el hemisferio norte y en el hemisferio sur, ¿no? Tres capas al norte, tres capas al sur. La primera capa se le llama la capa tropical, ¿no?
o la celda de Hadley, mejor dicho, ¿no? Lo que está por encima sí sería la tropopausa tropical. Estas celdas se generan por la convección, ¿no? El movimiento que hay de aire alrededor de la troposfera, ¿ya? Esta circulación se da solamente en la troposfera, ¿no? Aquí están las partes de la atmósfera. Todo lo que nosotros percibimos como el tiempo atmosférico, el clima, se da en la troposfera, ¿ya? Alguna vez sí hay nubes que están por encima de la troposfera, ¿no? Alguna vez, ¿no? Hay, por ejemplo, las nubes supratroposféricas y también hay nubes supraestratosféricas, ¿no? Esas sí que son más interesantes, pero todo el clima se da en este punto, ¿no? Y ese sector de la troposfera se divide de esta forma, ¿no? El viento, el aire circula de esta forma, ¿no? Generando lo que nosotros conocemos como los vientos, ¿no? Ahora, ¿por qué existe el viento? Por sol, ¿no? Esta parte está más caliente y esta parte está más fría, ¿no? Por la ley cero de la termodinámica, el sistema tiende a equilibrarse, ¿no? Tiende al equilibrio térmico, por lo tanto, empieza a moverse el aire y genera el viento, ¿no? Entonces, este viento va a hacer de que se generan estas direcciones, ¿no? Ahora, estas celdas, miren, la más importante es la del medio, ¿no? La que está en el Ecuador, donde existe este choque de dos celdas que se llama la zona de convergencia, ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan importante esta línea? Porque esta zona de convergencia intertropical es lo que genera el clima para nosotros en Bolivia, ¿ya? Entonces, a ver, les voy a mostrar esta animación para que lo vean cómo está, por ejemplo, ahorita esto de la zona de convergencia intertropical. A ver, entonces, ahorita, por ejemplo, este es el estado del planeta actual, ¿no? Aquí tenemos las corrientes de aire que se están moviendo, ¿no? Como hemos visto en la diapositiva, hay algunas que se mueven en esta dirección y hay otras que se mueven en esta dirección, y en este punto cerca del Ecuador chocan las corrientes, ¿no? Aquí están chocando, generando la zona de convergencia intertropical. Ahora, si nosotros nos vamos a la vista de las corrientes, acá vamos a ver las corrientes que existen y vamos a ver las corrientes de aire, por ejemplo, que están ahorita ingresando a Sudamérica, ¿no? Aunque no se percibe por el color azul, pero hay una corriente que acá en el océano se ve medio azul, como pueden ver, ingresa por Panamá y luego baja por Colombia y llega hasta Bolivia y luego vuelve a subir y sale por aquí. Esta corriente que entra a Sudamérica es lo que genera para nosotros la época de lluvias, ¿no? Eso es, digamos, lo que se conoce como el monzón sudamericano, ¿no? Hay una gráfica mucho más representativa de esto que está aquí, por ejemplo. A ver. Este es el monzón sudamericano, ¿ya? Como les decía, en época de lluvias, la corriente baja, miren, hasta esta altura más o menos y vuelve a subir, llegando nuevamente a la zona de convergencia intertropical. Esto es el monzón sudamericano. En época seca, la zona de convergencia intertropical no baja hasta tan aquí, por eso no nos llueve nada, ¿no? A pesar de que exista todavía estas corrientes de aire que llegan desde el océano Atlántico, ¿ya? Entonces, este monzón sudamericano es fundamental para la lluvia en Bolivia, en Paraguay, en Brasil y en Perú. Ya, entonces, esa es, digamos, una de las cosas más importantes, digamos, de la atmósfera que a nosotros nos interesa, ¿no? Ahora, la circulación de la atmósfera a veces tiene anomalías, ¿no? Ahora les voy a presentar a la anomalía más importante que tenemos nosotros, ¿no? Y que tiene repercusiones en todo lo que hacemos nosotros y que ahorita justamente estamos viviendo una de sus etapas, ¿no? El Niño, ¿no? Lo que se conoce como el Niño Oscilación Sur, ¿no? Han de escuchar hablar del niño, han de escuchar hablar de la niña, ¿no? Son dos fenómenos complementarios, ¿no? Son dos caras de una misma moneda, ¿no? Y esa moneda es la oscilación sur, el niño. ¿Por qué el niño? ¿No? Porque justamente se da o se manifiesta mucho más en época de Navidad, ¿no? Y ese nombre le han puesto los pescadores peruanos porque le decían el niño Jesús, ¿no? Que está llorando, que se está manifestando. A nivel atmosférico, ¿cómo se manifiesta esto?
se manifiesta en un calentamiento que existe en este sector del océano, ¿no? Tanto en el océano como en la atmósfera. Entonces, por eso existe este cuadradito aquí. Y ahorita vamos a ver cómo se va calentando esta parte para generar el fenómeno del Niño y cómo se enfría esta parte de la atmósfera o esta parte del océano Pacífico para generar el contrario, ¿no? La niña. Entonces, a ver, aquí esta animación de la NASA, pueden ver año a año, ¿no? Cómo se construye igual una serie temporal. Entonces, cuando está más azul aquí, es porque se está teniendo un fenómeno de la niña. Y cuando está más rojo, se tiene un fenómeno del niño, ¿no? Entonces, ahorita estaba azul, por ejemplo, era una niña, ¿no? Y van a ver de que cada cierto tiempo se calienta fuerte este sector y genera un niño también muy fuerte, ¿no? Entonces, aquí está la serie temporal. Y a ver, les voy a dejar viendo. Por ejemplo, del 97 han visto que era bastante fuerte, ¿no? Y del 2015 van a ver también el niño cómo se va a calentar mucho más rojo, ¿no? Ya. Entonces, ahí termina la animación, ¿no? ¿Qué podemos rescatar de todo esto? Miren de que hay estos periodos, miren, que son claves, donde incluso está resaltado un poco más plomo, ¿no? O más negro, que son los picos más fuertes, ¿no? Es decir, que estos picos me representan los años donde se ha calentado mucho más este sector del Océano Pacífico, ¿ya? Y estos años son justamente conocidos por ser los años del niño más fuertes que hemos tenido, ¿no? En los últimos años. El niño de 1997 y 1998, conocido en Bolivia como ser el aniquilador del glaciar Chacaltaya, ¿no? Porque gracias a este niño ha desaparecido el glaciar Chacaltaya, ¿ya? El niño 1982, por ejemplo, otro niño fuerte, ¿no? Y el niño 1516, conocido también para nosotros en La Paz, porque ha sido el niño que ha causado la sequía que hemos vivido esos años, ¿no ve? Entonces, los niños, por lo general, se manifiestan de manera muy fuerte en Bolivia, a pesar de que se esté dando en el Océano Pacífico, ¿no? Ustedes dirían, pero ¿qué tiene que ver, pues, que el calentamiento o el enfriamiento del Océano Pacífico afecte a cómo llueve o la cantidad de agua que cae en Bolivia? El Océano Pacífico es el océano más grande del planeta, ¿no? Este mapa no le hace justicia, lastimosamente, ¿no? Si ustedes ven el Google Earth y solamente se enfocan en la mitad del Océano Pacífico, van a ver que ocupa la mitad del planeta, ¿no? Entonces, como es el océano más grande, sus alteraciones también se manifiestan a escala global. Eso no quiere decir, por ejemplo, de que el océano Índico no se caliente o que el océano Atlántico no se caliente. Sí se calientan en ciertas épocas y sí se manifiestan, pero no se manifiestan aquí en Bolivia, se manifiestan, por ejemplo, en África, en Asia, en Australia, ¿no? Entonces, para nosotros, el fenómeno más importante atmosférico va a ser el Niño, ¿no? Y este fenómeno, como pueden ver, sube y baja, ¿no? Sube y baja a medida de que pasan los años. ¿Eso qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, si analizamos esta serie temporal, no vamos a ver una tendencia, ¿no? No vemos, por ejemplo, de que esté subiendo. No vemos tampoco de que haya muchos saltos bruscos, mucha variabilidad, ¿no? Si sacamos el promedio de estos primeros años y sacamos el promedio de estos últimos años, no va a haber una diferencia estadística significativa entre los dos conjuntos de datos. ¿Ya? Eso quiere decir de que esta serie es estacionaria, ¿no? Ahora, eso implica también de que hay picos arriba y hay picos abajo, ¿no? Que se manifiestan en la misma magnitud. O sea, cuando hay años niño fuerte, por lo general le sigue una niña fuerte también, ¿no? Los fenómenos de la niña son los picos bajos que se ven acá, como el año 98, 88, 89 aquí, ¿no? Es un pico bajo. Acá en Bolivia, la niña se manifiesta como exceso de precipitación. Hay cada vez más lluvia, ¿no? Llueve fuerte.
Y yo les digo, eso, por ejemplo, ahorita estamos viviendo, ¿no? El hecho de que esté lloviendo bastante este año es porque estamos en un periodo de baja, ¿no? O sea, aquí esta parte del Océano Pacífico se ha enfriado, por lo tanto estamos viviendo el fenómeno de la niña, ¿ya? Ahora, estos efectos, miren, de que se estabilizan cada cierto tiempo, ¿no? A veces sube, luego baja, pero en promedio se mantiene constante. Esto es un fenómeno debido a la vulnerabilidad, o mejor dicho, a la variabilidad climática, ¿no? Variabilidad climática. Hemos hablado al principio, ¿no? Cambio climático, variabilidad climática. ¿Cuál es la diferencia? Variabilidad climática es algo que, si bien hay una alteración en la atmósfera, luego se va a estabilizar solito. Aquí podemos ver, por ejemplo, ha subido, pero se ha vuelto a estabilizar, ¿no? Ha bajado, pero ha vuelto a subir. Variabilidad climática. Cambio climático es irreversible, ¿no? Si esto sube, ya no va a volver a bajar, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Variabilidad climática se corrige solito. Cambio climático no se corrige solito tan fácilmente, ¿ya? Entonces, eso es lo que les quería mostrar de la parte de la atmósfera, ¿ya? Ahora sí empezaremos a hablar de las proyecciones que hay de cambio climático y algunos conceptitos, ¿ya? A ver, hemos dicho de que existen los gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Cuáles son esos gases? Por ejemplo, está el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los clorofluorocarbonos, que son los más importantes. El 2020, lo que se ha tenido ha sido una medición aproximada de estas concentraciones, ¿no? A lo largo de los años se va monitoreando cómo va aumentando la concentración, ¿no? Entiéndase concentración como la cantidad que hay de este compuesto en la atmósfera, ¿ya? Por ejemplo, hemos monitoreado, bueno, la NASA monitorea sobre todo cómo va creciendo el dióxido de carbono, ¿no? Y si aquí analizamos, aquí hay una serie temporal también, ¿no? Que sube y que baja, pero que en promedio tiene una tendencia positiva ascendente, ¿no? Está creciendo la concentración de el dióxido de carbono. ¿Qué pasa con el óxido nitroso? Pasa lo mismo, ¿no? Hay un aumento también. Ahora, ¿qué pasa con el metano? El metano también tiene una tendencia positiva, ¿no? Y en general, los clorofluorocarbonos también están creciendo, ¿no? Entonces tenemos estas tendencias de crecimiento y estos gases de efecto invernadero, como hemos dicho, van a hacer que el efecto invernadero se amplifique, ¿no? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, el balance energético de la Tierra, que es el estado normal de la Tierra, ¿no? Cuando nos llega la radiación que les mencionaba del Sol, ¿no? Expresado en diferentes longitudes de onda, pero sobre todo en longitudes de onda corta. La Tierra, al interactuar con estas ondas electromagnéticas, lo convierte en onda larga, ¿no? Onda infrarroja. Lo infrarrojo siempre va a generar calor. Los gases aquí van a hacer que rebote y que vuelva a la Tierra, ¿no? Y eso hace que se caliente. Ahora, tenemos que hablar de un concepto bien importante que se llama forzamiento radiativo, ¿no? ¿Qué es el forzamiento radiativo, no? Es una variación expresada en watts por metro cuadrado de flujo radiativo descendente desde la tropopausa o en la parte superior de la atmósfera. Ya, esto en cristiano, ¿qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, de que en este punto, a la altura en la que están las nubes, se va a medir el forzamiento radiativo. Quiere decir de que todo lo que esté a este nivel va a afectar en cuánta radiación me va a entrar y sobre todo en cuánta radiación me va a salir. Y esos dos, luego yo lo voy a ponderar para poder ver en qué nivel me está calentando el planeta o me está enfriando el planeta, ¿ya? Para entenderlo de mejor forma, como aquí somos civiles, lo vamos a hacer a una analogía de un puente, por ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos un puente, ¿ya? Este puente, a ver qué podemos ver que tiene, ¿no? Es un puente, ¿ya? Y tiene fuerzas internas, ¿no? Esfuerzos internos, pero también hay fuerzas externas que actúan sobre este puente. Le vamos a hacer una analogía, ¿ya? Para nosotros el puente va a representar el sistema climático, es decir, toda la Tierra, ¿no ve? Las fuerzas internas, o sea, cómo se comporta por dentro, los esfuerzos que hay, van a ser el clima, ¿no? Que es su estado natural. Pero las fuerzas externas para nosotros van a ser el forzamiento radiativo, o sea, las solicitaciones que van a haber para este puente, ¿ya? Entonces,
tienen que darse cuenta que forzamiento, forza viene de fuerza, ¿no? Entonces es algo que está generando un cambio en el sistema climático. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, que aquí hay estas cargas que están actuando, ¿no? Tenemos la sobrecarga que va a actuar sobre el puente, ¿no? O sea, todo el tráfico que va a tener, ¿no? Incluso cargas de viento, cargas sísmicas, lo que quieran. Esa sobrecarga para nosotros va a ser el calentamiento global, o sea, el aumento en la temperatura. Y estas otras reacciones que tenemos aquí abajo, ¿no? En el puente va a reaccionar, ¿no? El suelo para estabilizar o que esto quede en equilibrio. Esto para nosotros va a ser la capacidad de absorción de carbono en la Tierra. O sea, este puente, así como está en un estado de estabilidad, me está representando al clima, me está representando a la Tierra. Y así como este puente trata de estabilizarse creando estas reacciones, la Tierra también trata de estabilizarse ante el forzamiento que le estamos haciendo nosotros y los forzamientos naturales que existen. ¿Ya? Entonces, dense cuenta, va a llegar un punto en este puente en el que voy a poner demasiada sobrecarga, digamos, va a haber, no sé, muchos trailers por aquí circulando, puede que tenga una carga sísmica más, viento, granizo, nieve, todo lo que quieran, el peor estado, ¿no? Va a fallar esto. Y eso es lo que nosotros vemos como cambio climático, ¿no? Una falla ya en el sistema, algo que es irreversible, como habíamos dicho, ¿no? Ahora, los forzamientos radiactivos, como hemos visto, pueden ser en el puente, por ejemplo, era la sobrecarga, pero también eran las reacciones, ¿no? Lo que trata de estabilizar. Entonces, hay forzamiento, digamos, positivo y forzamiento negativo, le pondremos, ¿no? Forzamiento que trata de estabilizar y forzamiento que trata de desestabilizar. Ahora, aquí nosotros, en términos de la atmósfera, lo vamos a ver como forzamiento que calienta la atmósfera y forzamiento que enfría. ¿Ya? Los gases de efecto invernadero, como bien hemos dicho, ¿no? Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otros van a calentar al sistema climático. ¿No ve? Este albedo está mal, era aquí a este otro lado, ¿no? Esto lo vamos a mover ahorita. Estos otros enfrían, ¿no? Los aerosoles que hemos dicho enfrían la atmósfera, ¿no? Los aerosoles suspendidos. Las erupciones volcánicas también enfrían el planeta, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, de que esto no estaría en equilibrio. A ver, esto lo corregiremos mejor aquí. Aquí vamos a poner al albedo. Ya. Entonces, si lo vemos esto como lo estábamos viendo hace rato, como un puente, tendríamos que estas son las reacciones, ¿no ve? Y esta es la sobrecarga, ¿no? Esto está haciendo que se esté desestabilizando mi puente. Y esto es lo que está soportando o manteniendo que siga en pie ese puente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el albedo? ¿No? Aquí está uno de los forzamientos, ¿no? El albedo es esta reflectividad que hay de los cuerpos blancos, ¿no? Entonces, aquí es donde ya voy a empezar a hablar un poquito de los glaciares. Los glaciares mucho han representado al cambio climático, ¿no? Aquí, sobre todo en Bolivia, siempre que se habla de cambio climático, indirectamente ya se empieza a hablar de glaciares, ¿no? Se empieza a hablar del derretimiento de los glaciares. ¿Y por qué se habla de esto? Justamente porque son un forzamiento radiativo de reacción, ¿no? Porque la radiación que llega de la Tierra es prácticamente en su 90% repelida, ¿no? Entonces, los cuerpos que son blancos, por lo general, reflejan casi toda la radiación sin absorber mucha calor. Hemos dicho, ¿no? Que la Tierra absorbe calor, cambia la longitud de onda y luego lo convierte en otra vez calor, ¿no ve? O mejor dicho, absorbe la onda, lo convierte en calor y eso emite, ¿no ve? En cambio, los cuerpos que son blancos solamente reflejan y absorben poquita calor, ¿no? Y es por eso de que a pesar de que haga mucho sol, los glaciares siguen en pie, ¿no? Pero eso está cambiando. ¿Por qué? Porque se están derritiendo poco a poco, ¿no ve? Entonces, eso es el albedo, ¿no? Y ojo que los glaciares no son la única fuente del albedo de la Tierra, sino también las nubes, ¿no? Y los cuerpos blancos también, ¿no? Entonces, cuerpos blancos solamente serían los glaciares, la nieve cuando cae y las nubes, ¿no ven?
Acá tenemos, por ejemplo, una tabla ya extraída del reporte del IPCC, el reporte 5, ¿no? Ahorita vamos a ver igual qué es el IPCC. Aquí se ve, digamos, de una manera ya más mensurable cuánto es o se cuantifica los forzamientos, ¿no? Hemos dicho que los gases de efecto invernadero son forzamientos de sobrecarga, ¿no? Que están haciendo o queriendo que mi puente falle, ¿no? Y hemos dicho que los forzamientos buenos son los que están enfriando el planeta, ¿no? Pero aquí podemos ver las proporciones, por ejemplo, de calentamiento de los gases de efecto invernadero. Todos los que están yendo hacia la derecha son forzamientos que calientan y los que van a la izquierda son los que enfrían, ¿no? Y miren, para el 2011, esto era el desnivel, ¿no? El forzamiento positivo llegaba hasta aquí, o mejor dicho, el forzamiento, digamos, de los que calientan llegaba hasta aquí y el que los que enfriaban llegaba desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, en general, el clima se está calentando, ¿no? Eso me está diciendo. Esta es la desproporción que hay entre fuerzas, si quieren verlo, ¿no? De esa forma. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que a la larga, ese puente que representa mi sistema climático puede fallar, ¿no? Eso me está diciendo esto del forzamiento radiativo. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta del forzamiento radiativo y de los gases en general que hemos estado hablando. Ya. Eso es clave, digamos, para que entendamos luego cómo se modela, ¿no? Ahora, ya sabemos qué es lo que genera el cambio climático. Ahora tenemos que ver cómo afecta el cambio climático al sistema climático en general y en una componente principal para nosotros, el ciclo hidrológico, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el ciclo del agua en la Tierra? ¿No? El principal cambio que vamos a tener va a ser cambios en la velocidad del flujo del agua entre almacenamientos, ¿no? Hemos hablado hace ratito del ciclo hidrológico, ¿no? Y lo hemos representado como un diagrama de cajas y flechas. Y hemos dicho que las flechas a mí me van a representar las variables hidrológicas, ¿no? Ahora, cuando me dicen a mí de que va a haber cambios en la velocidad de flujo, me está diciendo de que, por ejemplo, si antes llovía desde, digamos, finales de diciembre hasta principios de marzo, esto se va a intensificar. Eso quiere decir que va a llover solamente en enero, digamos, pero va a llover todo lo que tendría que haber llovido durante 4 meses. O sea, que van a ser lluvias muy fuertes. Y no solo eso, ¿no? Esa es una intensificación en la precipitación. Se tiene lo mismo, por ejemplo, para la evaporación y la transpiración en conjunto, ¿no? Lo que nosotros decimos evapotranspiración. ¿Por qué? Porque si antes había 4 meses de época húmeda, ahora puede que haya solamente una. Por lo tanto, los otros 11 meses van a ser época seca. Y si 11 meses no va a llover nada, entonces va a evaporar mucho más, ¿no? Va a evaporar mucho más. Y eso va a generar también consecuencias en los sistemas alimentarios, ¿no? Ahora, el hecho de que llueva más va a hacer que el escurrimiento también aumente en mucho, ¿no? En una muy buena proporción. O sea que el caudal que se va a generar también va a ser más grande, ¿no? Porque va a llover mucho en periodos de tiempo muy cortitos. Todo esto que les estoy diciendo, nuevamente les digo, se llama la intensificación del ciclo hidrológico, ¿no? Y es la principal afectación del cambio climático para nosotros como ingenieros hidráulicos, hidrólogos, ¿no? Que estudiamos esta componente. Entonces, ¿qué conlleva esa intensificación? Lo que les decía, ¿no? Lluvias más intensas, sequías más agudas, ¿no? Porque les digo que a veces la época de sequías va a ser más larga, ¿no? Ahora, eso también implica de que ya no va a nevar mucho, solamente va a llover, ¿no? Pero también todo lo que tendría que haber sido nieve se puede convertir en granizo, por lo tanto va a haber más granizo. Las crecidas van a ser mucho más veloces y van a ser más fuertes, ¿no? Y por lo tanto se van a afectar también a los ecosistemas, ¿no? Porque ustedes saben que los animales, las plantas, están acostumbrados a un ciclo tradicional, ¿no? Empiezan a florecer
en una época del año y se marchitan en otra época del año, ¿no? Si no va a haber agua, eso va a implicar de que estas plantas van a tener que adaptarse, ¿no? Estrategias de adaptación de especies botánicas, se llama eso. Y lastimosamente muchas plantas van a desaparecer porque no vamos a poder salvar a todas. Y lo mismo con los animales, ¿no? Animales pequeñitos, sobre todo, van a verse muy afectados, ¿no? Lagartijas, sapitos que existen en muchos ecosistemas, incluso aquí en La Paz, donde tenemos bastantes áreas protegidas municipales, muchos de estos animales se van a ver afectados, ¿no? Entonces, de aquí a muchos años quizá ya no van a haber vizcachas, ¿no? Se van a ir alejando o se van a ir yendo hacia otras partes, ¿no? Entonces, todo eso son consecuencias del cambio climático, ¿ya? Y para nosotros, como ingenieros civiles, es fundamental que veamos esta partecita, ¿no? En algunos de los escenarios, lo que se tiene, por ejemplo, es los periodos de retorno, ¿no? Para diseño hidrológico han debido escuchar por lo menos incluso así de pasada lo que es el periodo de retorno, ¿no? Para cualquier diseño necesitan periodo de retorno. ¿Cuál es otra afectación? Y sobre todo una afectación que a nosotros nos llega directamente como ingenieros civiles es, ¿por qué? Porque lo que antes se consideraba un evento de 10 años de periodo de retorno, o sea, 10 años de periodo de retorno en este intervalo de tiempo, ¿no? De 1850 a 1900, ahora ocurre 2.8 veces más rápido, ¿no? Pero en posibles escenarios de cambio climático van a aumentar su velocidad, es decir, que la recurrencia va a aumentar, ¿no? O sea, que el evento de diseño, por ejemplo, de un periodo, o mejor dicho, si yo diseño un puente para un periodo de retorno de 100 años, en realidad no estoy diseñando para 100 años, estoy diseñando para 100 dividido entre 4.1, por ejemplo, o 100 dividido entre 5.6, o 100 dividido entre 9.4, que es el peor caso, ¿no? A ver, 100 dividido entre 9.4 es más o menos 10 años, ¿no? Y si a mí la normativa del ABC me dice que diseñe con 100 años de periodo de retorno, pero con cambio climático resulta que esos 100 años se han convertido en 10 años, ¿qué va a pasar con mi puente? Va a venir una lluvia fuerte y se lo va a llevar, ¿no? Ahí está, una consecuencia directa del cambio climático para nosotros como ingenieros civiles, ¿no? Entonces, esas son las afectaciones que tenemos, ¿no? Ahora, más específicamente podemos ir viendo en función de la zona en la que estemos, ¿no? En función de esa zona donde nosotros habitemos, vamos a ir viendo qué problemas más específicos vamos a tener. Todos estos datos que yo he ido sacando y que les estoy mostrando, los he extraído del 6º informe del IPCC. ¿Qué es el IPCC? Es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, ¿ya? Es un conjunto de expertos, de científicos que se reúnen cada cierto tiempo para elaborar informes y que los políticos puedan tomar acciones y detener el cambio climático o por lo menos mitigarlo, ¿ya? Entonces, en este informe hay muchos datos. Yo les voy a pasar este informe y algunos otros archivos más que son de interés. Entonces, ya hemos hablado de la intensificación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos responder? ¿No? ¿Cómo podemos responder a la intensificación del ciclo hidrológico, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que buscar construir estructuras cada vez más robustas, ¿no? Porque como les he dicho, puede que un puente que era para 100 años de periodo de retorno, en realidad ahora es de 10 años. ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Diseñar para 1000 años? ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar de que va a ser un puente más grande, ¿no? Más robusto. ¿No ve? Eso es una medida de adaptación que se tendría que tomar, ¿no? Esto, pero en el peor de los casos, ¿no? ¿Qué más hay que hacer? Hay que monitorear, ¿no? Ahora lo que se hace tradicionalmente es construir y punto. Y se olvidan de la estructura hasta que le pase algo, ¿no? O cuando ya le llegue su ciclo de vida, recién vuelven a visitar cómo está, ¿no? Si es que tiene algo, o si es que falla en estado límite de servicio, igual recién visitan, ¿no? Ucha, se ha rajado, algo ha pasado, ¿no? Lo que hay que hacer es monitorear, y sobre todo monitorear los cuerpos de agua, ¿no? Y qué mejor estrategia de adaptación que monitorear, digamos, un río que pasa debajo de un puente desde el puente, ¿no? Que en la etapa de construcción ya se ponga un sistema de monitoreo de ese río, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo para otras obras civiles, ¿no? Pero ojo, esto es válido para obras civiles ya importantes, ¿no? Relativamente grandes, ¿no? Porque para una alcantarilla no vamos a poner, pues, un sistema de monitoreo, ¿no?
a menos que sean alcantarillas importantes, ¿no? O una batería de alcantarillas importantes. Eso también es una medida de adaptación, ¿no? ¿Y para qué voy a hacer eso? ¿Para qué voy a monitorear? ¿Por qué? Porque estamos en la época de la información. En el siglo XXI, ¿qué dicen? El oro del siglo XXI es los datos, ¿no ve? O son los datos. Estamos en la época del Big Data, ¿no? Y ahora, mucho se habla del Big Data, pero no siempre se sabe qué es, ¿no? El Big Data es la recopilación de grandes cantidades de datos, su estructuración y su representación de tal forma de que pueda entenderse y crearse un gemelo digital. Ahora, ¿qué cosa es un gemelo digital? Como su nombre implica, es una copia en una computadora de algo real, ¿no? Aquí se ve en la imagen, por ejemplo, aquí hay una ciudad, unos cuantos edificios. El gemelo digital de esto es justamente esto, pero dentro de una computadora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Monitorear una cuenca y generar un modelo digital o un gemelo digital de esta cuenca a partir de la toma de datos. Y ojo, no solamente de caudales, ¿no? Calidad de agua, otras variables que sean de relevancia, hacer monitoreo ambiental, que es muy importante, ¿no? De tal forma de que al tener yo bastantes datos, voy a replicar de manera muy buena a la realidad, ¿no? ¿Y para qué me sirve a mí tener un gemelo digital, ¿no? Para decir, ucha, mira, es replicado igualito tal cual, qué bonito, ¿no? No, para eso no sirve, sirve para hacer simulaciones, ¿no? Porque una vez de que yo tengo un modelo digital, yo voy a poder hacer simulaciones ahí de todo tipo de escenarios que yo tenga, ¿no? Y ahí es donde viene la parte que yo he puesto en el banner, incluso la simulación estocástica, ¿no? La simulación de Monte Carlo, que se le dice, que implica poner o hacer una simulación, por ejemplo, de 100.000 escenarios, ¿no? Y de esos 100.000 escenarios sacar estadísticas y ver cuál es la probabilidad de que pase esto, la probabilidad de que no pase esto o la probabilidad de que pase aquello otro, ¿no? En el caso de un puente, por ejemplo, la probabilidad de falla debido a una crecida, la probabilidad de falla en estado límite último, la probabilidad de falla en estado límite de servicio y todo ese tipo de cosas que se puede ir haciendo, ¿no? Entonces, en síntesis, una medida de adaptación muy óptima para la nueva ingeniería es, primero, construir estructuras más robustas o adaptar las que ya existen, porque no es necesario demoler todo, ¿no? Solamente adaptar, ¿no? Hay que hacer reevaluación de muchas de estas cosas y sobre todo hacer monitoreo sobre las estructuras que intervienen con cuerpos de agua de manera directa. ¿Para qué? Para recopilar los datos y generar un servidor de datos, poder estructurarlos en lo que nosotros llamamos Big Data, ¿no? Y finalmente, construir un gemelo digital y simular, ¿no? Escenarios para poder tomar luego decisiones adecuadas que me permitan a mí hacer un monitoreo de calidad de esa estructura, de ese río, de ese ecosistema, ¿no? Entonces, esa es una muy buena medida de adaptación y de hecho ya se está haciendo aquí en Bolivia, ¿no? Ya se está haciendo, entonces les voy a mostrar mañana, ahorita no lo tengo y además ya estamos sobre la hora. Les voy a mostrar algunos gemelos digitales que están empezando a crear aquí en Bolivia, sobre todo el Plan Nacional de Cuencas, ¿no? Y también la gobernación de Tarija, ¿no? Que tiene algunos datos para la cuenca del río Guadalquivir, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, la intensificación del ciclo hidrológico y cómo empezar a adaptarnos, ¿no? Esto que les he presentado son medidas de adaptación estructuradas de forma de prevención, ¿no? Hay otro tipo de medidas de adaptación que vamos a ir viendo mañana también, ¿no? Que implican más que todo una reconsideración en la manera en la que se diseña, ¿ya? O sea, solamente cambiar cómo se diseña y cómo se construye. Lo demás se mantendría igual. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta parte que hemos hablado, del ciclo hidrológico, de esta parte del monitoreo y demás. Si es que, a ver, conmigo se han perdido y muchas no se ubican bien, o realmente es la primera vez que ven cambio climático y tienen un poco de pena incluso de decirme, ustedes pueden aprender cambio climático en cualquier parte. Yo les voy a mandar 2 fuentes en donde yo he aprendido sobre cambio climático, ¿ya? Ojo que espero un conocimiento general, ¿no? No es tan específico como lo que estamos abordando, ¿ya? A ver, les voy a mandar primero esta guía de cambio climático que ha sacado la cooperación suiza este mismo año y uno de los coautores es justamente docente de la carrera, ¿no?
que es el ingeniero Oscar Paz Rada. Entonces, este les voy a mandar uno. Y otro que les voy a mandar es un curso de las Naciones Unidas sobre cambio climático, ¿no? Que es un curso de 12 horas que se enfoca en todos los aspectos de cambio climático que acá posiblemente no hayamos tocado y que probablemente no vamos a poder tocar por la falta de tiempo, ¿no? Entonces, esos dos recursos les voy a mandar de antemano, digamos, hoy día, y mañana vamos a continuar viendo ya la parte práctica, ¿no? Porque ha sido un poco más teórico, hemos visto qué se tiene que hacer, cuáles son los conceptos, ¿no? Pero mañana ya va a ser un poco más específico, ¿no? Para una cuenca en particular, por ejemplo, escenarios de cambio climático y demás, ¿ya? Pues no sé, si no hay ninguna otra pregunta, hasta aquí sería el día de hoy. Nos veríamos mañana.